Aventureros y aventureras, una vez más los amigos de Cultura Entretenida nos han invitado a la exposición que tienen en Toledo sobre brujería y criaturas, os aseguro, de lo más extraño. Pues bien, vamos a hacer un recorrido sobre toda la historia de la brujería, pasando no solo por de dónde vienen las brujas, de dónde surge este concepto, por qué se les asocia con todo lo maligno, con las plantas, con las hierbas, con determinados animales, con monstruos. Vamos a surcar igualmente océanos de tiempo para encontrar la relación de la brujería y el maligno, con los demonios, con el mal. Y desde luego que las conclusiones que sacaremos de toda esta historia de la brujería no os van a dejar para nada indiferentes. Comenzamos con la exposición de brujería aquí, en Toledo, probablemente la capital europea del medievo más misterioso. Comenzamos. Probablemente, aventureros, cuando imaginamos a una bruja, pensamos en una mujer vieja, fea, encorvada, con verrugas en la nariz y aspecto repulsivo. En realidad, estamos reproduciendo un estereotipo impuesto tras siglos de dominación cristiana. Somos herederos de la iconografía, concebida en lo que podríamos llamar la segunda época de la historia de la brujería, la de las hogueras, los inquisidores, los procesos y los múltiples tratados que demuestran la monstruosidad de estas personas. Pero, ¿qué son en realidad las brujas? ¿Por qué fueron perseguidas? Acompañadme en esta aventura. Fijaros, en este punto nos encontramos con el Malleus Maleficarum, probablemente el tratado de brujería más famoso de la historia. Nos encontramos con seres como el propio Pazuzu, seguro que todos los conocéis por la película El Exorcista, o la Venus de Willowdorf, que nos enseñó que efectivamente, al inicio, Dios probablemente fue mujer. Incluso un grabado de Lilith, la primera rebelde. Todos asociamos a las brujas probablemente con una escoba, ¿pero por qué? Una de las razones seguramente la encontraríamos aquí, en todo lo que tiene que ver con venenos y alucinógenos. Y es que las brujas solían consumir, por ejemplo, mandrágora, determinados hongos que efectivamente les producían una serie de alucinaciones que les hacían volar. ¿Pero de qué forma? Ya veréis lo que hacían. Directamente tomaban palos de escobas, se untaban ese ungüento que habían creado con hongos o con determinadas sustancias, como la mandrágora, y para que tuviese más efecto se lo frotaban por sus partes más íntimas. De esta forma, cuando la bruja se ponía la escoba entre las piernas, comenzaba a volar. Y de ahí el hecho de que identifiquemos a las brujas con las escobas voladoras.
Tradicionalmente, a los basiliscos se les confundía con dragones, de cuya existencia nadie dudaba hasta el siglo XVIII. Pero los basiliscos eran unos monstruos venenosos que la tradición quería, nacidos del huevo de un gallo de 7 años, fecundado por una serpiente e incubado por un sapo. Podían matar a una persona solo con la mirada. Su aliento y el olor que desprendían eran terribles, hasta el punto de que su hedor partía las piedras. Afrodisíacos. ¿Cuál es el vuestro? ¿Tal vez el marisco? ¿Tal vez el vino? ¿Tal vez la canela? Desde luego que cuando las brujas efectivamente experimentaban con todos sus medios materiales al alcance, desde luego que utilizaban y experimentaban con cualquier tipo de afrodisíaco. Fijaros en estos. Referencias antiguas a los afrodisíacos las encontramos en el propio Génesis, que habla de la menta que se esparcía sobre el lecho de los recién casados para potenciar su deseo. O la propia mandrágora de las brujas, gracias a la cual Jacob tuvo a su 5º hijo con Lía. Y por supuesto, tenemos los ancestrales tratados de las prácticas amorosas, como el Kama Sutra o el Ananga Ranga. Probablemente es gracias a la Odisea de Homero, por lo que actualmente oímos hablar de las sirenas. Pero ya existían antes, había representaciones artísticas de mucha más antigüedad, y se les unía con otro mundo, porque representaban a los espíritus de los difuntos, y se les consideraba encargadas de transportar las almas al Hades. Las sirenas. ¿Criatura mitológica o real? ¿Qué pensáis? Seguro que cerca de vuestras casas encontraréis lugares o iglesias antiguas que contienen reliquias de santos, reliquias de gente importante de la iglesia, incluso de Jesucristo. Fijaros, y es que en la Edad Media había un absoluto mercado medieval de reliquias fraudulentas, coronas de espinas, donde habría espinas para tachonar un bosque entero, lo mismo que astillas de la cruz, clavos de Jesucristo por todas partes, incluso, como podéis observar, unas tablas de la ley en madera, que no de piedra, y en latín, que no en hebreo. Efectivamente, encontramos reliquias tremendamente absurdas en lugares como, por ejemplo, piedras del portal de Belén, plumas de ángel, barro de Adán, un trozo de la costilla del propio Adán, suspiros de San José, incluso el santo himen de la Virgen María se encuentran por ahí. Yo he visto cosas extrañas como, por ejemplo, pañales del niño Jesús o un trozo del mantel de la última cena, por no hablaros sin lugar a dudas de leche materna de la Virgen María. En fin, fraudes medievales que siguen por ahí desafiando al tiempo a pesar de que nos encontremos en pleno siglo XXI. Y desde luego, que uno de los aspectos más controvertidos de la brujería fue la persecución. Fijaros en este relato. Primero, el verdugo ató las manos de la bruja, le cortó el pelo y la puso en la escala. Le derramó alcohol sobre la cabeza y le prendió fuego para que se quemara el pelo de raíz. Después, le colocó tiras de azufre bajo los brazos y alrededor de la espalda y les prendió fuego. A continuación, le ató las manos a la espalda y la levantó hasta el techo, donde el torturador la dejó colgando entre 3 y 4 horas mientras se iba a desayunar. Al volver le echó alcohol por la espalda y le prendió fuego. Después, le ató pesas en el cuerpo y volvió a izarla hasta el techo. Luego la puso de espaldas en la escala y le colocó una tabla muy tosca llena de puntas agudas sobre el cuerpo. Después de disponerla de esta manera, la levantó otra vez hasta el techo. Luego le comprimió los pulgares y los dedos gordos de los pies con un tornillo y le apuntaló los brazos con un palo. En esta posición la dejó alrededor de un cuarto de hora
por lo que se desmayó varias veces. A continuación le comprimió las pantorrillas y las piernas con un tornillo, alternando siempre la tortura con el interrogatorio. Luego le azotó con el látigo para hacer que la sangre brotara por encima de la camisa y una vez más le colocó los pulgares y los dedos de los pies en el tornillo y la dejó en esta lenta agonía en el banco del tormento desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mientras el verdugo y los oficiales del juzgado salían a tomar un bocado. La palabra aquelarre, que viene directamente del vasco aquelarre, es decir, campo o tierra de cultivo, define a esa reunión que solían cometer las brujas y los brujos por la noche, presidida por Satanás, que generalmente es representado en forma de macho cabrío. Adopción coincidente con la veneración diabólica aportada desde el cristianismo. Y aquí, amigos, os presento probablemente al culpable de mis pesadillas cuando era un tierno, ni siquiera adolescente. Y es que hace muchos años yo me planté enfrente de esta criatura que estáis viendo demoníaca. Cuando tuve acceso por primera vez con unos 7 u 8 años a esta misma exposición hace muchísimo tiempo en Jaca, en los Pirineos, el cartel anunciador era justo el demonio que estáis viendo ahí. Y os aseguro que me dio un terror que todavía no me lo he quitado. Y cuando todavía tengo el panfleto de la exposición que hoy en día la vais a encontrar aquí en Toledo, en la calle del Hombre de Palo, me aterra mirar a los ojos de esta criatura que alimentó mis pesadillas más profundas, el demonio. Lucifer, Satanás, Belial, Belcebú, Samael, agua de serpiente, el dios negro, el dios de este siglo o el padre de la mentira. De hecho, el ángel caído, Lucifer, significa el portador de la luz. Y ahí la tenéis, a la condesa sangrienta, Erzsébet Báthory. Entre los siglos XVI y XVII, esta mujer, que pertenecía a una noble familia húngara acostumbrada a alimentarse y a lavarse con sangre humana de vírgenes en su castillo. Sus víctimas fueron más de 650 mujeres jóvenes que mantenía prisioneras para desangrarlas y poco a poco, hasta que la vida era consumida mientras éstas se iban desangrando, a la medida en la que la condesa lo necesitaba. Esta pensaba que la sangre de las vírgenes la hacía cada vez más joven. No hay diablo que pueda superar la maldad del espíritu humano. Y sí, lo que estáis viendo es justo lo que pensáis que estáis viendo. La idea era que mediante el pedaleo manual de esa máquina, ese palo que está a la altura del asiento del sillín, se metiese por dentro. Se dice que la razón es lo que distingue al hombre de otros seres vivos, pero el ser humano es contradictorio, porque siempre ha buscado evadirse de los límites impuestos por la propia razón. Los sueños, la fantasía, la irracionalidad
son la esencia de la vida, ya sea para huir de la monotonía, de una realidad descarnada o como una alternativa a las privaciones de una existencia dura. Al final las brujas no eran seres demoníacos. Las brujas no estaban poseídas, simplemente eran lo que hoy consideraríamos farmacéuticas, mujeres que les gustaba experimentar con plantas, con pócimas, con venenos, con incluso ungüentos creados por ellas, con animales, probablemente para curar heridas, para curar enfermedades. Al final sería lo que hoy en día consideramos como médicos, como farmacéuticos. Eso eran las brujas. Sin embargo, la creencia dominante de la época, el dogma, hizo que se acabase con prácticamente todas ellas. Aberraciones como te detenemos, vas a saltar por un barranco. Si efectivamente, como bien dices, no has pactado con el demonio, morirás y Dios te salvará y te perdonará. Pero si eres una bruja, seguro que en ese momento echarás a volar con tu escoba. ¿Sabéis cuántas echaron a volar con su escoba de verdad? Probablemente las que estáis pensando. Después de varias sesiones de tortura y de la inevitable confesión, la ejecución final, garantizada en un 35% de los casos si el condenado era hombre y en un 85% si era mujer, se confiaba en los países de fe católica al fuego purificador de la hoguera. La atroz muerte, debido a la asfixia, llegaba tras largos minutos de horrible agonía. A veces, el verdugo, y tras una compensación, demostraba su caridad ahogando a la víctima antes de la ejecución final. En España, a quien era condenado por herejía, de esto se acusaba a las brujas, se le ponía el San Benito, el saco bendito, símbolo del escarnio público. Además, podía usarse como la camisa ardiente, que untada en resina permitía que el condenado ardiera mejor. Y aquí, aventureros, tenéis ejemplos de cartas que eran enviadas directamente al diablo para pactar con este. Yo, el abajo firmante Giuliano Loredan di Mereto, estipulo este pacto indisoluble con Satanás, señor del infierno y amo mío, en plena posesión de mis facultades mentales y sin imposición alguna de terceros, que mi hermano Lorenzo renuncie a sus derechos de propiedad sobre las tierras que van desde la Tisana del Mar y a la propiedad de Muzzana y el Palazzolo de la Stella, comprendidas las casas, los establos y otras construcciones allí situadas, y todos los bienes anexos y conexos. Que la mujer del conde ruso me conceda sus favores y su amor. Que el conde Flavio ruso se vuelva impotente. Que yo pueda gozar de rentas florecientes y de excelente salud hasta el final de mis días, esto es, 40 años desde la fecha en curso. A cambio de estos favores, con toda la humildad del último de los fieles siervos, me atrevo a ofrecer a Satanás, señor de todos y rey del infierno, que disponga de mi alma por toda la eternidad. Y fijaros en esta. Te prometo, Satanás, que si hicieras enamorarse de mí, a Luciana, la hija de Ada y Giovanni Vidale, comulgaré un año entero sin confesarme. Concluimos aquí nuestro paseo por la historia de la brujería. Desde luego que una exposición que os podrá gustar o no, pero seguro que no os va a dejar indiferentes. Lo cierto es que me ha resultado fascinante lo bien estructurado que está, en el sentido de que mezcla tanto el inicio de la historia de la brujería, las plantas, los animales, los seres híbridos, el maligno, aparatos de dudosa ética puritanista,
y efectivamente un lugar donde pues, se pueden recrear todas nuestras fantasías, nuestras imaginaciones más malévolas y desde luego que nuestras pesadillas se pueden hacer realidad simplemente paseando por aquí. Daros una vuelta, seguro que resulta muy interesante, la tenéis en Toledo y sin más dilación despedimos aquí el vídeo. Os lo digo siempre, si os ha resultado interesante el vídeo de hoy, os espero en www.desafioviajero.com. Dadle like, me ayudáis muchísimo cuando interactuáis, activad la campanita de notificaciones y suscribiros al canal, comentadme lo que queráis y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, aventurero.